Paz a vosotros, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Dios reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, para que Él sea con su Santo Espíritu guiándonos a cada uno de nosotros. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Padre, a darte infinitamente las gracias, mi Dios, por la vida y por la salud que nos das cada día, Padre. Gracias, Padre, por el hálito de vida que nos regalas, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nunca nos dejas solos, Señor. Siempre estás, Señor, pendiente de cada uno de tus hijos. En esta hermosa mañana, mi Padre Celestial, vengo a pedirte humildemente, Padre, que tú seas guiándome en este momento, que tú seas dándome la palabra adecuada, Señor, para que yo pueda expresar tu bendita palabra, mi Dios. Te pido, mi Padre, que tú me des sabiduría, entendimiento y discernimiento, Padre Celestial, para llegar a la profundidad de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú perdones mis errores y mis equivocaciones, Padre Santísimo. Me abandono en tus divinas y poderosas manos, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos con el libro de Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Amén. Estamos ya, mis amados hermanos y hermanas, en nuestra 11ª semana, la construcción y dedicación del tabernáculo. El pueblo obedece a Dios. Ese es el mensaje que nos trae su palabra hoy, 12 de julio del 2024, mis amados hermanos. Y nuestro tema para el día de hoy se titula Moisés erige el tabernáculo y lo dedica como centro de adoración. Amén. El pueblo, mis amados hermanos, experimenta la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que vamos a ver en Éxodo, capítulo 40, versículo 1 al 38, mis hermanos. Mis hermanos, el ser humano está hecho para adorar a nuestro Dios. Cuando no lo hacemos, cuando no adoramos a Dios de la forma correcta, mis hermanos, nuestra alma se vuelve vacía, carente de propósitos. Empezamos a sentir aquella hambre y sed de sentido y trascendencia, mis hermanos. La única forma en que nuestra alma puede saciarse y volverse fructífera es adorando a nuestro Dios de forma correcta. Mis hermanos, si hay algún mensaje que un cristiano necesita escuchar, es este, mis hermanos. Que debemos de adorar a nuestro Dios en una forma correcta. Ese es el principal mensaje que tenemos que llevar en mente nosotros como cristianos, mis hermanos. Para tener esa vida fructífera, pero en las cosas de Dios, mis amados hermanos. Así es que adoremos a Dios correctamente, mis hermanos. Él fue el motivo por el cual Dios dio al pueblo de Israel el tabernáculo, para que pudieran adorar y Él pudiera también habitar en medio de ellos. Amén, mis amados hermanos. Nosotros podemos también hacer lo mismo, mis hermanos. Al adorar a nuestro Dios correctamente,
Viene y mora dentro de nosotros, en medio de nosotros, para llevarlos al pueblo de Israel, mis hermanos, de la plenitud de la vida. ¡Qué bendición! Ese era el propósito, para llevarlos de la plenitud de la vida, para guiarlos, protegerlos en su camino, mis hermanos, hacia la tierra prometida. Otra razón por la que nuestro Dios dio el tabernáculo al pueblo de Israel, mis hermanos, quería que fuera el tabernáculo un símbolo y una sombra de nuestro Señor Jesucristo, y que quería que miráramos hacia la tienda y nosotros buscáramos su consumación en Cristo, mis hermanos. El tabernáculo de Moisés no era solo para beneficiar al pueblo de los días de Moisés, mis hermanos, no, sino también a nosotros hasta hoy en día, mis hermanos. Las lecciones y los símbolos del tabernáculo siguen hablando al corazón hasta el día de hoy, mis hermanos, a todo creyente. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo va más allá del tabernáculo, mis hermanos. El sacerdocio, los utensilios y todo el mobiliario, Él trasciende todo esto, mis hermanos, y hace que nuestra adoración se concentre en Él también. O sea, en nuestro Dios, mis hermanos. En el libro de Éxodo vemos el punto más importante de una de las historias más apasionantes de las Escrituras, mis hermanos. Moisés erige, o sea, levanta el tabernáculo y lo dedica como el centro de adoración. Mis hermanos, el pueblo de Israel experimenta la presencia de nuestro Dios. Podemos leerlo, mis amados hermanos. Qué hermoso es que el tabernáculo y digamos la presencia de nuestro Dios es donde ellos empiezan a sentirlo, a vivirlo, mis hermanos. Porque Moisés se erige, levanta el tabernáculo y lo dedica como el centro de adoración. En Éxodo, capítulo 40, versículo 1, nos dice, mis amados hermanos, nos dice así. Vamos a leer hasta el versículo 15. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de la reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás, dice de nuevo, la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Pues después nuestro Dios dice, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Lo explica que es el tabernáculo de la reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Amén. Aquí vemos que aquí son órdenes las que le estaba dando nuestro Dios a Moisés. Le estaba dando las órdenes de dónde qué era lo que iba a poner, qué era lo que iba a hacer. Son órdenes las que les da aquí. Por eso dice, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina
a la entrada del atrio. Ahora aquí ya dice, primero fueron órdenes, ahora viene y ya las va a poner, lo va a hacer, lo va a cumplir, y dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Amén. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar. Y será un altar santísimo. Y asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón los vestidos, y harás vestir las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Amén. Y serán mis sacerdotes y su unción les seguirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo, Aquí nos damos cuenta que en estos versículos, del versículo 9 al 16, al 15, nos dice que todo lo que iba a ungir primero Moisés. Era el ungimiento a todo esto, es la orden que le da Moisés. Y Moisés dice, lo hizo conforme Jehová le mandó, él así lo hizo, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo, hasta ahí dejémoslo, mis hermanos, el versículo 16. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de las instrucciones sobre levantar el tabernáculo y preparar todo para la adoración. Aquí el templo de Israel, mis hermanos, estaba alcanzando un punto culminante de su historia. En este momento crucial, el pueblo de israelita, mis hermanos, habían vivido alrededor de 400 años bajo el yugo de la esclavitud de Egipto, mis hermanos. Qué cruel, qué duro debe de haber sido eso. Hacía tan solo 2 años que eran esclavos y clamaban a Dios, mis hermanos, para que Él aliviara su sufrimiento. Eso lo vimos en Éxodo 2:23, mis hermanos. Ellos clamaban, mis hermanos, y al clamar a nuestro Dios, ellos sentían un alivio para su sufrimiento. Solo podemos imaginarnos, mis hermanos, que solo había pasado 1 año que Dios libertó a su pueblo del yugo de la esclavitud, con una importante demostración de su extraordinario poder, mis hermanos. En el transcurso de ese año, Israel había experimentado y había caminado por el desierto. Israel, mis hermanos, había experimentado mucho, mis hermanos. Y recordemos que ellos vieron la milagrosa guía de Dios a través de la columna de nube, mis hermanos. El día y la noche, eso lo vimos en Éxodo 13, 17, 22, mis hermanos. La división de las aguas del Mar Rojo, eso también lo vimos en el capítulo 14, versículo 1 al 31, mis hermanos. Y así sucesivamente, mis hermanos, todo lo que eso que experimentaron el pueblo de Israel, mis hermanos, fue algo maravilloso que nosotros pudiéramos contar lo que nosotros, las experiencias que hemos tenido durante de 1 año, mis hermanos,
así como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó demasiadas cosas con nuestro Dios, guiado por nuestro Dios Moisés, mis hermanos. Pero ahora, mis hermanos, Dios le estaba diciendo a Moisés que montara, el tabernáculo en el primer día del primer mes de un año. Era un año nuevo. Quiere decir que había pasado un año y el primer día del otro año que venía, Moisés iba a montar el tabernáculo, mis hermanos, en ese primer día. Mis hermanos, todas las experiencias vividas el año anterior habían enseñado al pueblo de Israel una gran verdad, mis hermanos. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Eso lo pudimos experimentar nosotros cuando nosotros nos bautizamos, mis hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos es un nuevo comienzo que nosotros tenemos. El hombre puede también, mis hermanos, empezar de nuevo y tener una vida nueva mediante el poder de Dios, mis hermanos, porque nosotros solos no podemos. El poder de Dios es el que nos ayuda, mis hermanos. Él nos tiende su mano para sacarnos de ese lugar donde estamos, en lo que estamos viviendo, mis hermanos. Y lo mismo sucedería con el tabernáculo, que sería para el pueblo de Dios un recordatorio simbólico de los nuevos comienzos. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra también es aquel que dio a su pueblo la oportunidad, mis hermanos, de volver a empezar. De la esclavitud a la libertad, del orden, del desorden a la ley. Una tierra de idolatría, un tabernáculo donde Dios habitaría en medio de su pueblo, y donde ellos, sí, mis hermanos, qué hermoso, y donde ellos le rendirían adoración directamente, mis amados hermanos, en ese tabernáculo. Ahora, mis hermanos, el momento de poner en su lugar cada elemento y utensilio del tabernáculo, debemos de considerar el orden en que Moisés debía acomodar el mobiliario, como ya lo vimos. La tienda en sí misma, mis hermanos, el tabernáculo, la reunión, que eso ya lo vimos también, el arca del pacto, lo vimos también en el versículo 3, la mesa de la propiciación y sus utensilios en el versículo 4, el candelero con las lámparas encendidas, lo leímos también en el 4, mis hermanos, el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio también lo vimos en el versículo 5. La cortina de la entrada del tabernáculo, mis hermanos, el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, mis hermanos, en el versículo 6. La fuente de bronce ubicada entre el tabernáculo y la reunión y el altar, que luego llenaría de agua, mis hermanos, esto lo leímos en el versículo 7. El atrio también, mis hermanos, la cortina de la entrada del atrio, lo leímos en el versículo 8. Luego Dios, mis amados hermanos, dio a Moisés instrucciones sobre la dedicación del tabernáculo y el mobiliario, mis hermanos. Moisés recibió las instrucciones de ungir el tabernáculo, como ya lo vimos, y todo lo que estaba en él para santificarlo también. Es decir, para apartarlo para Dios, porque eso es lo que quiere decir cuando es santificarlo, es para apartarlo para Dios. También mis amados hermanos y hermanas debían ungir el altar del holocausto y sus utensilios también, para santificarlos. Después, mis hermanos, ungir la fuente y su base para consagrarlas. Hasta el versículo 11 hemos visto, hasta ahí vamos, mis hermanos. Por último, mis hermanos, Moisés recibió las instrucciones sobre la consagración de los sacerdotes que vimos, que los ungió primero, mis hermanos, al Padre y a los hijos,
que debían presentarse a la puerta del tabernáculo para que Moisés los lavara con agua, mis hermanos. En el versículo 12 lo vimos. Después de lavarlos, Moisés debía vestir al sumo sacerdote con las prendas, mis hermanos, ya de las prendas sagradas, ungirlo y consagrarlo también. En el versículo 13 luego vimos, mis hermanos, que decía que debían acercarse los hijos de Aarón para que Moisés los vistiera también, mis hermanos, con la túnica, y luego los ungiría para el servicio tal como había hecho con Aarón, que era el padre de ellos, mis hermanos. Eso lo dice en el versículo 14 y 15. El propósito de estas instrucciones, mis amados hermanos, era ungir el sacerdocio para instruirlo como un ministerio perpetuo por todas las generaciones. Mis hermanos, los sucesores de Aarón y sus hijos, los sacerdotes originales, quedarían apartados para el servicio a Dios, igual que ellos, mis hermanos. Esto es lo que hemos visto en el del 1 al 15, mis hermanos. Es una hermosa enseñanza en lo que nos da nuestro Dios. Vemos la obediencia de Moisés, la obediencia también de Aarón, y el perdón que Dios le tuvo. Ese amor de nuestro Dios de perdonar a Aarón, mis hermanos. Y ahora él es su sacerdote. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Vemos que nuestro Dios no nos perdona y Él no nos castiga como nosotros lo merecemos. Mis hermanos, hay 3 lecciones que podemos extraer de las instrucciones que Dios dio para levantar el tabernáculo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos, como les decía. El momento de levantar el tabernáculo nos demuestra, mis hermanos, que Dios dio a su pueblo un nuevo comienzo. Claro que sí, el perdón que les dio, mis hermanos, y los hace comenzar de nuevo la vida en Él. Y así lo mismo puede pasar con nosotros. Y así es, mis hermanos. Los había liberado de la esclavitud de Egipto. A nosotros nos libera de la esclavitud del pecado, mis hermanos. Y los había llevado hasta este punto de su vida, mis hermanos. Qué hermoso. Los hizo libres para que levantaran el tabernáculo de Dios y lo adoraran a Él con libertad, mis hermanos. Qué hermoso. Ya aquí había libertad para que poder adorar a nuestro Dios en ese lugar, en el tabernáculo, mis hermanos. Dios les había perdonado el terrible pecado de erigir el becerro de oro, si recordamos. Por eso decía que Dios nos perdona, mis amados hermanos. Pero el perdón nos sirve a nosotros, pero para no seguir pecando más, mis hermanos. Tenemos que hacer lo posible de nosotros no seguir en las cosas que no son correctas. Y Dios les había perdonado ese terrible pecado, mis hermanos, de ese becerro de oro. Era un gran error, mis hermanos, y prácticamente ellos estaban rechazando a Dios y ellos a su vez estaban quebrantando sus mandamientos. Él no los rechazó. Así, mis hermanos, es el amor de nuestro Dios, sino que los perdonó, y la prueba de que los había perdonado, mis hermanos, y no los había rechazado, se encuentra en las instrucciones para levantar el tabernáculo. Al darles directrices sobre cómo levantar el tabernáculo, mis hermanos, Dios les estaba dando un nuevo comienzo también. Es lo que nosotros debemos de ver, mis hermanos, ese nuevo comienzo cuando Dios nos perdona. Una nueva oportunidad nos da nuestro Señor, y una vida para seguirle a Él y estar en Él, mis hermanos. Él es el Dios de los nuevos comienzos, mis hermanos. El ser humano puede empezar de nuevo, mis hermanos, y tener una vida nueva por medio del poder de Dios, por medio de la persona que vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo,
Cuando recibimos a Cristo, mis hermanos, experimentamos algo muy hermoso. Experimentamos el poder y la presencia de nuestro Dios. Es algo muy hermoso, mis amados hermanos, que no se puede explicar. Y por eso su palabra dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, dice, de carne. Esto lo leemos en Ezequiel 36:26, mis amados hermanos. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, al de voluntad de carne, perdón, mis hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, al de voluntad de carne tampoco, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Eso es un hermoso versículo, mis amados hermanos, encierra muchas cosas, algo muy profundas, mis hermanos, cuando analizamos este versículo. Mis amados hermanos, todo lo que tenemos deberíamos de ponerlos en las manos de nuestro Dios, que no sea lo que nos ate nada a las cosas materiales, mis hermanos. No puede haber algo más importante que cosas materiales que no sea nuestro Dios. Pongamos a nuestro Dios primero ante todo lo que nosotros tengamos, porque si lo tenemos es porque nuestro Dios nos lo ha permitido, mis hermanos. También, mis amados hermanos, si tenemos nosotros algo más importante para nosotros que Dios, mis hermanos, eso, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos tan importantes que suelen haber en este mundo, mis amados hermanos, como el dinero, las posiciones y muchas cosas más, mis amados hermanos, que la lista es demasiado grande? Podríamos enumerar un montón, Señor, mis hermanos, pero la palabra de Dios, mis hermanos, es clara. Jamás debemos permitir que los bienes materiales nos rodeen nuestra relación, nos roben nuestra relación con Dios. Debemos presentar, mis hermanos, todo a Dios en sus manos abiertas de sumisión, mis hermanos. Porque la avaricia no sirve, mis hermanos. Pero cuando obedecemos a nuestro Dios, experimentamos la presencia de nuestro Dios. Vale más, mis amados hermanos, nosotros no ponerle el corazón a las cosas terrenales, sino nuestro corazón en nuestro Dios, que Él es el único que nos guía, mis hermanos, para un buen camino. Ninguno puede servir a dos señores, dice su palabra, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24 lo dice, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ante las instrucciones de Dios, Moisés respondió con obediencia, hizo todo lo que Dios le había mandado. Este es uno de los puntos y temas principales, mis hermanos, de este capítulo. Es la obediencia de Dios, la obediencia a Dios. Moisés hizo, mis hermanos, todo tal y como nuestro Señor se lo había ordenado. Mis amados hermanos, podemos ver una y otra vez la sabiduría de Dios al escoger a Moisés. Dios no necesitaba, mis hermanos, un hombre que titubeara en aquella decisión o aquel mandato de nuestro Dios. Cuando le dieron las instrucciones, mis hermanos, un hombre que bien pudiera no permitir terminar la obra, también que eso muchos puede pasar muchas veces en nosotros cuando se nos encomienda la obra de nuestro Dios y no terminarla, mis hermanos, esa obra
¿Estamos nosotros obedeciendo? No, mis hermanos, estamos desobedeciendo. Dios necesita de nosotros un cristiano precisamente como Moisés, que fuera fiel, le obedeciera y siguiera sus instrucciones, mis hermanos. Dios necesita un hombre Dios necesitaba, mis hermanos, un hombre que hiciera exactamente lo que él dijera, y ese hombre fue Moisés, mis hermanos. Lo hizo en el primer día del segundo año de su peregrinaje, Señor, por el desierto, mis hermanos. Asentó las bases, colocó las tablas, puso las barras y hizo las columnas, y todo esto ya lo vimos, mis hermanos. Lo vimos, hoy estamos viendo ya la finalización de este libro de Éxodo, mis hermanos. Y es muy significativo que la primera instrucción de Dios haya sido levantar el tabernáculo, mis hermanos, antes de que pudiera descender la gloria de Dios, antes de que su presencia pudiera habitar en los hombres, mis hermanos, antes de que pudiera ofrecer sacrificio por los pecados, era necesario levantar el tabernáculo. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Antes de que fuera a la cruz a hacer expiación por nuestros pecados, mis hermanos, antes de poner su gloria, mis hermanos, en nosotros, Cristo nació y vino a habitar como fue el tabernáculo, mis hermanos. Con nosotros, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo acampó en sentido figurado con nosotros. Jesús habitó con nosotros, como Dios lo hizo en la antigüedad, mis hermanos, en el tabernáculo, un símbolo de protección y comunión, mis hermanos. El tabernáculo tenía que estar en su lugar antes de que Dios pudiera hacer cualquier otra cosa, mis hermanos. Mis hermanos, cuando Moisés puso el testimonio, o sea, los 10 mandamientos dentro del arca, colocó las varas en su lugar y puso el propiciatorio encima del arca, mis hermanos. Esto lo vemos en el versículo 20. Una vez, mis hermanos, consideramos la enorme importancia de estos elementos. El arca y el propiciatorio eran centrales, mis hermanos, para la adoración a Dios. Había una manifestación especial de la presencia de nuestro Dios y su gloria que posaba, mis hermanos, justo sobre el arca. Y el propiciatorio, el arca simbolizaba, mis hermanos, la presencia de Dios, su gobierno, su reinado y su misericordia. El hecho de que la misericordia fluyera desde la presencia de Dios es relevante, mis hermanos. Significa que el hombre podría hallar la misericordia y ayuda de Dios entrando en su presencia. Así es, mis hermanos. Tenemos que entrar a la presencia de nuestro Dios para poder hallar la misericordia, mis hermanos, como lo fue aquí. Yendo al tabernáculo, mis hermanos, el propiciatorio anticipaba la demostración perfecta de la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Él entregaría a su Hijo para que muriera por los pecadores del mundo, mis amados hermanos. Es hermoso cómo vemos nosotros el tabernáculo, el simbolismo que tiene. Luego Moisés puso la mesa de propiciación en el tabernáculo de reunión del lado del norte, fuera del velo interno. También puso el pan, mis hermanos, delante de la presencia del Señor. Todo lo hizo tal como se lo había mandado nuestro Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, dice su palabra. Eso lo leemos en Juan 6:32, mis hermanos. Mis hermanos, el siguiente paso fue poner
el candelero en el tabernáculo frente de la mesa del lado del velo, mis hermanos. Moisés encendió las lámparas delante de nuestro Señor e hizo todo tal como Dios se lo había ordenado, mis hermanos. Hasta este punto, mis hermanos, no hubo luz en el tabernáculo. La única luz provenía de la entrada del lugar santo. Todavía no podía verse la claridad, lo que se había puesto en el tabernáculo, mis hermanos. Hasta ese momento ni el tabernáculo, ni sus cubiertas, ni el arca, ni el propiciatorio, ni el velo interno, ni la mesa, y todo lo que se había puesto, mis amados hermanos. Hasta ese momento el lugar santo estuvo envuelto en sombras. Pero luego, mis hermanos, Moisés encendió las lámparas delante de nuestro Señor, y el lugar santo se llenó de luz, mis hermanos. Es así. Esa es la luz siempre, mis hermanos. Esa es la luz, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la luz no se desvanece en las sombras y llena el vacío en su lumbre, mis hermanos. Es cierto, la luz, toda luz, mis hermanos, que ilumina ya no deja sombra. Entonces el candelero anticipaba la venida de nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos. Después Moisés puso el altar del incienso dentro del tabernáculo. Delante del velo quedó el velo, mis hermanos, en el versículo 26. Quemó sobre él incienso, tal como Dios le había mandado. Este altar señalaba a Jesús, mis hermanos, el gran intercesor y mediador que nos representa delante de Dios y hace que nuestras oraciones sean aceptadas delante de Él. Amén. Qué bendición, mis amados hermanos. A continuación, Moisés, mis hermanos, colgó el velo externo en la entrada de la tienda. Esta cortina separaba el tabernáculo de la reunión del atrio. Cubría el lugar santo e impedía que las personas miraran y vieran el interior del santuario sagrado, mis hermanos. El velo externo apuntaba a Jesús, quien abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Amén. E hizo posible que nos acercáramos también nosotros a Él, mis hermanos, para adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Después, mis amados hermanos, Moisés colocó la fuente de bronce entre la tienda y el altar del holocausto y puso agua en ella. Y a partir de entonces Moisés, Aarón y sus hijos la usaron. Ya aquí, mis amados hermanos, ya está participando Moisés con Aarón y sus hijos. Y ahí es donde usan para lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo o acercarse al altar, mis hermanos. Todo esto, mis hermanos, Moisés lo hizo tal y como Dios se lo había ordenado. Qué hermoso cuando que nosotros hagamos tal y como nuestro Dios nos lo ordena, que así cumplamos toda su palabra, mis hermanos. Todo esto Moisés, mis hermanos, lo hizo tal y como nuestro Dios lo había mandado. Lavamiento simbolizaba la purificación espiritual y el perdón de los pecados, mis hermanos. Mis hermanos, apuntaba a que Cristo, aquel que nos limpia de nuestros pecados, mis hermanos. Finalmente Moisés terminó la obra, mis hermanos, lo dice en el versículo 33. Lo último que hizo fue levantar el atrio y colgar las cortinas y entrar, mis hermanos, y colgar, la cortina de la entrada del atrio. Entrada que simbolizaba la invitación de Dios para el hombre, entrar en su presencia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Algunos de nosotros hemos recibido esta invitación, mis amados hermanos, para
entrar a la presencia de nuestro Dios. Muchas veces lo hemos recibido, pero lo ignoramos, mis amados hermanos. Y no olvidemos que no ignoremos el llamamiento de nuestro Dios, porque puede ser una vez ese llamamiento y no puede haber otro, mis hermanos. Mis hermanos, Moisés fue fiel a Dios y permitió la obra. Además, hizo todo tal y como nuestro Dios se lo había mandado. Mis hermanos, hay dos lecciones contundentes que podemos entrever en la obediencia de Moisés. Nosotros, mis hermanos, también debemos de obedecer a nuestro Dios, mis hermanos. Debemos terminar y completar las tareas que Dios nos asigna. Jamás debemos bajar los brazos, sino que por el contrario, mis hermanos, debemos resistir y perseverar hasta el fin, para acabar la carrera, como lo dice aquel versículo en las Sagradas Escrituras, muy hermoso, porque dice, para acabar la carrera y nuestro trabajo puesto delante de nosotros, mis amados hermanos. Ese versículo, mis amados hermanos, tan hermoso, lo vemos en Hechos 20:24. Dice, pero de alguna cosa hago caso, ni estimo preciso mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermoso versículo. Hay también una alabanza, mis amados hermanos y hermanas en la femenil, muy hermosa sobre este versículo de las Sagradas Escrituras, muy hermoso. Mis amados hermanos, hemos visto las grandezas y cómo guió nuestro Dios a Moisés para hacer todo eso. Así nos guían también a nosotros por medio de su palabra. Mis amados hermanos, entonces nuestro Señor respondió ante la obediencia del pueblo, porque también el pueblo fue obediente, mis hermanos, en una de las manifestaciones más grandiosas del poder de Dios de todas las Escrituras, mis hermanos. La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, mis hermanos, y lo llenó. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, mis hermanos, cuando se concluyó la obra del tabernáculo, mis hermanos? Dios cubrió y llenó el tabernáculo con su gloria, mis hermanos, y asombrosa presencia, la nube de su gloria, que nos demuestra, que lo leemos en el versículo 34, mis hermanos, la columna de nube con la que Dios había guiado al pueblo de Israel por el desierto. Esa era la nube de la gloria de Dios. Así es de que nuestro Dios todo el tiempo cubrió con esa nube, que era su presencia, mis amados hermanos, al pueblo de Israel. La nube que descendió sobre el tabernáculo, mis hermanos, sin embargo, había una diferencia. En este caso, la manifestación de la gloria de nuestro Dios que descendió sobre el tabernáculo fue aún más grandiosa, mis hermanos. Como lo sabemos y nos dimos cuenta en los versículos, que Moisés no pudo entrar al tabernáculo, mis hermanos. No pudo entrar al tabernáculo cuando la nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Mis hermanos, también Moisés había levantado una tienda para la adoración y Dios la cubrió con su gloria, mis hermanos. En ambos casos, mis hermanos, Moisés pudo estar delante de la gloria de Dios, pero no ahora, cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, porque él no podía entrar, mis hermanos. Cuando la columna de nube descendió sobre el tabernáculo, mis hermanos, emanó un fulgor desde el lugar santísimo, una luz que estalló con todo el esplendor, mis hermanos, y el brillo y la claridad y la presencia de nuestro Dios. La gloria de Dios, mis amados hermanos, apareció envuelta de la luz más resplandeciente que podemos imaginar. Era una luz tan brillante que Moisés no pudo entrar
sin quedar ciego y ser consumido, mis hermanos. Dios estaba dando a su pueblo una manifestación muy especial a la asombrosa presencia que se quedaría en el lugar, mis hermanos, en ese lugar santísimo, sobre el trono del arca, entre los dos querubines de oro y el propiciatorio. La presencia y la gloria de Dios se instruirán y guiarán a su apreciado pueblo, mis hermanos. Mis hermanos, ¿cómo guió Dios a los israelitas con la nube de su gloria, mis hermanos? Cuando la nube se alzaba al tabernáculo, mis hermanos, Israel marchaba en la dirección que seguía la nube. Amén. Así seamos nosotros también, mis hermanos. Si la nube no se alzaba, Israel no se movía de su campamento. ¡Qué gran bendición! Hay un punto de este relato, mis hermanos, que es maravilloso. Dios dio a Israel la columna de nube para que estuviera sobre el tabernáculo de día y un fuego dentro de la nube por la noche, como testimonio para que todo Israel pudiera verlo, mis hermanos. Al ver la nube, sabrían que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos en su camino hacia la tierra prometida. Dios fue fiel hasta el final, guió a su pueblo, mis hermanos, a su pueblo hasta el fin del camino. Les dio la nube durante todo el peregrinaje por el desierto. Amén. Por lo consiguiente, mis hermanos, 38 años, esta nube habría de ser una compañía constante para el pueblo en el desierto. Dios guió, mis hermanos, hasta que alcanzaron su destino eterno, la tierra prometida. Qué gran bendición, mis amados hermanos. La promesa de Dios de culminar su pueblo, de acompañar su pueblo, mis hermanos, darle la maravillosa presencia, ahora se estaba haciendo realidad, mis hermanos. Su promesa de guiarlos y protegerlos se estaba cumpliendo. Amén. Qué bendición, mis hermanos. ¿Cuál fue la razón por la que Dios llenó el tabernáculo con su gloria, mis hermanos? Que lo movió a darle a su pueblo esta experiencia, esta manifestación tan especial de presencia en el tabernáculo, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por este hermoso mensaje, mis amados hermanos, del tabernáculo. Le damos gracias a nuestro Dios y suplico que nos unamos en oración. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, te damos gracias, Padre mío, por la palabra de hoy, Señor, que nos viene a dar un refrigerio de aquellos tiempos, de cómo el tabernáculo fue construido, las instrucciones y la obediencia de todos los que participaron en hacerlo tal y como tú lo habías pedido, Padre Celestial. Gracias, Padre, te lo agradezco infinitamente y te pido, mi Dios, que tú nos perdones si nosotros no cumplimos tus mandamientos, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Padre Santo, nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándonos, Padre Santísimo. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.